Hola, Hola, somos Eve. y Flor, y somos fonoaudiólogas, Bienvenidos y bienvenidas a Fonologando. un podcast sobre fonoaudiología. Este es nuestro 8º capítulo y justamente vamos a hablar del 8º par craneal. ¿Octavo pan lactal? ¿Y eso qué tiene que ver con la fonoaudiología, Eve? No, par craneal de los nervios, ¿te acordás? ¿Te das cuenta que no me escuchás? Bueno, debe ser que tengo los oídos un poquito tapados, discúlpame. Pero bueno, hablemos un poco de esto que nos pasa. Oír y escuchar, ¿son sinónimos? Qué buena pregunta, ¿no? Muchas veces confundimos, ¿no?, estos dos términos. Oír es justamente la entrada acústica de los sonidos al cerebro, ¿sí? Es como un proceso biológico, es algo que pasa naturalmente y en gran medida no nos damos ni cuenta de lo que estamos haciendo. Escuchar, en cambio, es sumamente activo, ¿sí? Porque pone al cerebro en acción, ¿sí? No solamente buscamos atender a los sonidos, sino que esos sonidos los tenemos que organizar, los tenemos que comparar con experiencias previas y bueno, y después asignarles ese significado. Entonces, es decir, que escuchar implica al cerebro, ¿sí? O sea, como que en realidad oír es solamente que la información llegue a nuestro cerebro, digamos, o al oído, ¿no? Como simplemente la llegada de ese sonido a nuestro oído. Exacto. Entonces, como dice Carol Flexer, no escuchamos con nuestros oídos, escuchamos con nuestro cerebro. Muy bueno, qué lindo. Estamos conversando con la licenciada Lorena Valenzuela, que es especialista en terapia auditiva verbal, profesora para sordos, fonoaudióloga, por supuesto, por la Universidad de El Salvador, coordina un equipo de trabajo en las ciudades Cipolletti y Río Negro y además es docente en un instituto de formación docente y también en un diplomado de especialización internacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Lore, cuando hablamos de disminución de la audición, nos referimos a hipoacusia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la hipoacusia? ¿Cómo se caracteriza? Bueno, la hipoacusia es simplemente un déficit sensorial que justamente reduce el acceso al mundo sonoro, al lenguaje y a la comunicación, ¿sí? No significa simplemente escuchar más bajo, sino perder parte de la información auditiva necesaria para poder aprender e interactuar plenamente. Entonces es algo muy importante hablar de salud auditiva, porque no es solo una responsabilidad colectiva, porque tarde o temprano nos atraviesa a todos en la vida, Claro. ¿sí? Y va mucho más allá de lo que dijimos recién de los oídos, ¿no? Impacta en lo emocional, en lo cognitivo. Sí, en lo social, claro, ¿sí? en el vínculo con otros. Exacto. Por eso es tan importante priorizar la audición y tratar a tiempo la pérdida auditiva, ¿sí? Porque eso es lo que va a mejorar el bienestar general de las personas. Y es ahí donde nuestra profesión cobra también una real importancia. Lore, ¿por qué puede aparecer la pérdida auditiva? ¿Hay causas? ¿Cómo es? Sí, la pérdida auditiva puede aparecer en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Incluso desde el nacimiento. Por eso las causas son múltiples y muy diversas. Tenemos, por ejemplo, en el periodo prenatal, donde causas que pueden deberse a factores genéticos o infecciones que la madre puede adquirir antes o durante en el embarazo. ¿sí? Como por ejemplo la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus, el herpes. Que de alguna forma esas infecciones afectan al feto, ¿no? Eso es lo que está bien. Exacto. Y seguramente vamos a requerir, cuando detectamos estas enfermedades infecciosas, vamos a requerir también un seguimiento audiológico. Claro. También podemos tener causas en el momento del nacimiento, ¿sí? Donde, bueno, situaciones como hipoxias, partos prolongados, ictericia, un bajo peso al nacer. Y después tenemos causas que pueden aparecer después del nacimiento, como pueden ser las otitis crónicas, que son las famosas. más comunes, sí, las más famosas en los niños, ¿sí? O enfermedades como las meningitis, ¿sí? También el suministro de ototóxicos, la exposición al ruido, que es tan importante ahora con los chicos que usan, ¿no?
las tablets y los celulares Claro. y los auriculares. Entonces, Sí, o los juegos que juegan en línea y están con el auricular puesto todo el tiempo. exacto, ¿sí? Entonces, hay muchas causas que tenemos que tener en cuenta y que tenemos también, así como tenemos factores causales de la hipoacusia, también tenemos factores de protección, Ujú. ¿no? De la hipoacusia, donde nosotros podemos mitigar estas dificultades y prevenirlas. Excelente. Bueno, ahora van escuchando esto y seguramente si alguna vez hicieron una consulta fonobiológica van entendiendo por qué les preguntamos tanto sobre el embarazo, cuándo era bebé, cuándo nació. En caso de que esto suceda, ¿no? Que haya una disminución, una pérdida auditiva, que se genere una hipoacusia en una persona en desarrollo, en un niño. ¿Qué pasa acá? Bueno, en los niños la hipoacusia es una emergencia del neurodesarrollo. Ujú. ¿Sí? El impacto de la pérdida auditiva es mucho mayor que en cualquier persona que ya haya desarrollado el lenguaje. Claro. Porque justamente en los niños, ¿sí? Afecta directamente a la adquisición del habla y del lenguaje. Claro, y impacta directamente en la comunicación de ese niño, digamos. Que no pueda Exacto. escuchar bien va a hacer que de alguna forma no pueda hablar ni comunicarse de manera adecuada, Ni ¿no? De alguna- entender, ni participar socialmente, ni que le vaya bien en la escuela, ¿no? Como un montón de factores en Ay, general. Exacto. Por eso la rehabilitación auditiva, ¿sí? En estos casos se convierte como una herramienta central. Ujú. Para poder abogar por ese acceso auditivo óptimo para esos niños. Ujú. Bien. Y nosotros, Lore, bueno, nos estamos poniendo grandes y acá... No tanto. Bueno, un poco. ¿Qué pasa con la pérdida auditiva en adultos, digamos, ¿no? A largo plazo, si no es tratada, ¿qué sucede? Bueno, ahora estamos trabajando mucho con respecto a la población adulta porque cada vez hay más pacientes adultos con dificultades y desafíos auditivos, ¿sí? Y esto es muy importante porque no solo limita la comunicación, sino que también tiene consecuencias serias a largo plazo. Y uno es el aislamiento social, Ujú. ¿sí? Puede afectar la salud mental y también el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia. Por eso es muy importante que los adultos tomen conciencia de la importancia de hacer controles periódicos de la audición. Ujú. ¿Mm? Porque muchas, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? La hipoacusia empieza a aparecer muy sutilmente Claro. en un adulto. Entonces no puede darse cuenta de que está perdiendo la audición y los primeros síntomas, ¿cuáles son? Ay, no quiero ir porque no entiendo Ujú. cuando estoy... O muchas veces pasa la inversa, digamos, el adulto no da cuenta de que está perdiendo la audición porque pide que le repitan todo el tiempo, ¿cómo? Entonces es el otro quien, pero te estás quedando sordo o no me escuchás, y como por ahí el adulto no lo reconoce, no lo identifica como propio, ¿no? Porque a veces es como muy sutil. Exacto, como es tan sutil, a veces el paciente adulto no se da cuenta, pero sí aparecen estas manifestaciones de, bueno, no entiendo cuando estoy en una reunión, no quiero ir a ese restaurante porque hay mucho ruido y no puedo entenderles a todos, ¿sí? Muchas veces es la familia Claro. los que los traen a la Claro, consulta. terminan ahí señalizando que está Claro. pasando algo. Sí. Hace un ratito te preguntábamos esta diferencia entre oír y escuchar, un poco esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Que empieza a pasar que hay como una detección del habla, pero no una discriminación o una posibilidad de entender lo que están diciendo los otros. ¿Qué dispositivos hay al alcance para poder subsanar como estas dificultades o si es que se puede subsanar estas dificultades con algún dispositivo? Claro, tenemos dispositivos de ayuda auditiva que tienen justamente, ¿no?, la función de mejorar ese acceso auditivo, ¿sí? Entonces podemos encontrarnos con audífonos, que son pequeños dispositivos electrónicos que se colocan dentro o detrás de la oreja y que la función es captar y procesar digitalmente justamente esos sonidos según el perfil de la pérdida auditiva y se amplifica esa señal acústica para que el usuario pueda mejorar la audibilidad y la inteligibilidad en determinados entornos.
Pero a veces... Sí, Lore, Sí. y en esto de audibilidad e inteligibilidad, ¿cuál es la Exacto. diferencia? Bueno, justamente, ¿sí? Que un sonido sea audible no quiere decir que sea inteligible. Entonces, nos puede pasar que nosotros coloquemos o que ese usuario utilice un audífono, pero que ese audífono no alcance para poder comprender el lenguaje. Y por lo general en las hipoacusias severas y profundas no necesitamos, o sea, no alcanza con utilizar un audífono, sino que necesitamos por ahí indicar un implante coclear, ¿sí? ¿Y qué Ay, perdón. Sí, eso. ¿Qué sería un implante coclear, Lore? ¿Qué es? Bueno, un implante coclear también es un sistema electrónico, pero que es implantable, ¿sí? Quirúrgicamente. Entonces, el implante sustituye las células ciliadas internas y convierte esos impulsos acústicos en impulsos eléctricos que van a estimular directamente al nervio y para llevar la información al cerebro. Y el implante coclear sí necesita consta de un procesador externo y un receptor estimulador interno. Bien. Interno, ¿en dónde se ubicaría? Como para que pongamos un poco ahí claridad en esta información. Porque dijiste vos que el audífono se pone afuera o adentro de la oreja. ¿Y el implante? Y el implante, bueno, tiene una vaina de electrodos que va directamente adentro de la cóclea. Ajá. O sea, digamos, el adentro oído del cerebro, interno, digamos, ¿no? Bueno, Bien. no adentro del cerebro, adentro de la cóclea, y esos impulsos eléctricos van a ir a través de la vía auditiva a las áreas cerebrales para su procesamiento. Bien. Buenísimo. Y esto, perdón, acá otra aclaración, digo, de vocabulario de uso común, porque a veces se usa como sinónimo. Yo les digo auriculares a este dispositivo para escuchar música, pero hay personas que les dicen audífonos también a esto. No estamos hablando de auriculares para escuchar música cuando nos referimos a audífonos, ¿no? Esto para que quede claro, porque incluso a veces uno lo busca, no sé, en algún lugar para comprar y dice audífono. Bueno, no es eso a lo que nos estamos refiriendo, sino un dispositivo específico para amplificar los sonidos en aquellas personas que tienen dificultad para escuchar claramente. Exacto. Lore, antes hablaste de rehabilitación auditiva. ¿Qué es la rehabilitación auditiva y por qué una persona debería realizar rehabilitación auditiva? Bueno, la rehabilitación auditiva es un abordaje centrado principalmente en la familia, ¿sí? A la cual le brindamos de las herramientas necesarias para que su hijo o hija, ¿sí?, desarrolle al máximo su capacidad auditiva y a partir de esta capacidad auditiva pueda construir esas habilidades comunicativas competentes que le van a permitir interactuar con el mundo, ¿sí? Y sobre esa capacidad y esas habilidades lingüísticas es donde se va a basar toda la actividad académica también de ese niño, ¿sí? Como la lectura y la escritura. ¿Y qué se hace puntualmente en rehabilitación auditiva? Contanos qué haces vos en el consultorio. Bueno, en mi consultorio justamente, ¿no? Trabajamos con las familias y generamos situaciones de escucha donde los papás se les va brindando herramientas y estrategias para que puedan implementar en casa, ¿sí? Para que puedan brindarle un acceso auditivo lingüístico rico, lleno de información, para que esos niños vayan desarrollando el lenguaje de una manera lo más natural posible, como cualquier niño de desarrollo auditivo típico. Bien. ¿Sí? Lore, ¿y es necesario que un niño o una persona para que haga rehabilitación auditiva esté equipada, ya sea con audífono o con un implante coclear? Sí, porque lo que buscamos nosotros en la rehabilitación auditiva justamente es tener un acceso auditivo para poder trabajar luego todas las habilidades de escucha, ¿sí?, que hablamos. Sí, también podemos tener en rehabilitación auditiva niños o personas que están por equiparse,
¿sí? Bien. Puede ocurrir que tengamos un niño que se le haya hecho una selección de audífonos o esté indicado el implante coclear y que tengamos que hacer un trabajo previo de preparación Ujú. para el uso, ¿no? Bien. De ese dispositivo. Entonces también es un trabajo el que hacemos con las familias, Claro, Ujú. buenísimo. de información y de preparación. Lo mismo también con un adulto. Ujú. Claro. Hay un trabajo previo que hacemos con las familias para poder acompañarlas y guiarlas en este proceso. Ujú. Bien. Venís hablando en plural. Hacemos, acompañamos, invitamos a las familias. ¿Quiénes son ese plural? ¿Quién se encarga de todo este trabajo? Bueno, todo este trabajo lo hacemos todos nosotros, ¿no? Que formamos parte de un equipo interdisciplinario, Ujú. porque no solamente en el trabajo de la salud auditiva estamos las terapistas auditivas, sino que también están los médicos, los otorrinos, el pediatra, la escuela, Ujú. la familia Ujú. como un agente principal y formador y el que modela, ¿no? El lenguaje y está todo el día con ese niño. Así que somos un grupo de trabajo, ¿sí? Claro. No es un trabajo individual. Claro. Claro. Y, o sea, también fonoaudiólogas o fonoaudiólogos especialistas en lenguaje, digamos, para trabajar cuestiones puntuales. Sí, exacto. En la terapia auditiva nosotros también trabajamos con el lenguaje y con la comunicación, Ujú. pero también podemos necesitar o requerir la ayuda de, por ejemplo, un especialista en deglución, porque Ujú. también podemos tener niños que tengan una pérdida auditiva, pero también tengan otras comorbilidades. Claro. Y entonces necesitamos la ayuda de otros profesionales que van a formar parte de nuestro trabajo. Por Ujú. ejemplo, una terapista visual, la kinesióloga, ¿sí? Ujú. El terapista ocupacional. Entonces, siempre hablamos en plural porque somos un gran equipo de trabajo, acompañando a esta familia, ¿no? y a ese niño. Bien, ¿Mm? buenísimo. Lore, ¿y algo de índole personal? ¿Qué fue lo que te llevó a vos, Lorena Valenzuela, a elegir este área de intervención? ¿Por qué te dedicas a audiología? ¿Qué es lo que te mueve, te motiva a seguir en esto? Bueno, cuando yo era muy chica, ¿sí? En 7º grado, una profesora de inglés nos llevó a conocer una escuela especial Ujú. en Bursaco, me acuerdo, la 507. ¿Te acordás el número? Sí, y Me todo? acuerdo el bien. número, me acuerdo todo, me acuerdo de la cara de los chicos. Wow. ¿Edad? Tenía 12 años. Mirá. Y desde ese momento siempre supe que quería trabajar en una escuela de sordos. Ujú. Y bueno, cuando me recibí, lo primero que hice fue anotarme en el profesorado de sordos de la Universidad de El Salvador. Y ahí empezó mi carrera profesional. Claro. Y bueno, luego me di cuenta que no me alcanzaba con ser profesora porque quería saber más y poder ayudar mejor a los niños con los que estaba trabajando en la escuela. Y así fue como decidí seguir la carrera de fonoaudiología. Ah, Y bien. seguimos estudiando a lo largo de los Eterno. de los Eterno. años, porque bueno, es una profesión fascinante, es una profesión que nos llena, ¿no? Que los que somos apasionados no lo vemos como un trabajo, sino como parte de nuestra vida. Sí, 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 sí. Lore, hace un rato decías esto de que es un tema como de todos y que es un abordaje comunitario. Por ahí, para dejar un mensaje o algo de información a los oyentes del podcast, ¿qué sugerencias o qué ideas, algunos tips, más que nada apuntados a la convivencia con personas con hipoacusia, podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué podemos hacer todos o qué podemos hacer individualmente cada uno para acompañar a una persona hipoacúsica? Bueno, antes que nada, tener mucha predisposición, tener paciencia, Ujú. ¿sí? Ser tolerantes, pero ante todo ser empáticos, ¿no? Sí. Porque es una persona que necesita de nuestra atención y que está realmente lidiando, ¿no? con la hipoacusia. Entonces, es importante
poder acompañarla, ¿no? Ujú. En todos los ámbitos. Ujú. Hablarle de frente, con buena luz, con un tono y con un ritmo natural, ¿sí? Intentar reducir, por ejemplo, el ruido de fondo. Si lo Ujú. invitamos a casa, no tener... Sí, la tele, Claro, la radio. radio prendida, Sí. como mucha información auditiva que perturbe el diálogo con el otro. Exacto. Y después hay algunas cuestiones que por ahí siempre sirven, como yo siempre les digo, bueno, anticipar el tema, ¿no? Ujú. Si tenemos una persona que no está escuchando bien, bueno, decirle, mira, estamos hablando, o ponerlo en situación, ¿no? Estamos hablando de la fiesta de Claro, Marcos. como el título de la ¿sí? conversación. O estamos hablando del viaje a, no sé, a la cordillera. Entonces, ponerlos en situación, usar frases cortas, ¿sí? Confirmar, estar seguros de que está comprendiendo y que está siguiendo el hilo, ¿no? Ujú. Reformular a veces si hace falta. Habilitar apoyos, no solo tiene que ser el habla, sino poder usar algunos gestos. Ujú. Claro, la a ve- información visual. Exacto, podemos escribir algunas cosas, mostrar algo en un celular, alguna imagen Sí, creo que eso es. que los pueda traer de vuelta al tema que Claro. estamos... Sobre todo si son niños, ¿no? Como esto sobre de los todo si apoyos son visuales. niños. Sí, Claro. y esto también es muy importante en la escuela, ¿no? Porque pienso en esto cuando están en la escuela, un niño que tiene dificultades con ese entorno ruidoso Claro. y la seño está hablando del gato y él escuchó sapo. Ujú. No es Claro. lo mismo armar mi red semántica Claro. de con un animal que con otro, claro. ¿sí? Porque además hasta que llego a entender el tema, me perdí toda la información Claro. que me Y ya están dieron. hablando de otra cosa cuando terminó de entender. Exacto, Claro. ¿no? Entonces, bueno, me parece que es muy importante tener todas estas cosas en cuenta, ¿no? Para cuando trabajamos o cuando estamos interactuando, ¿no? Ujú. Con personas que tienen un déficit auditivo. Ujú. Después también creo que hablamos de estos factores de protección, ¿no? Entonces, sí, prevención. de prevención. Entonces también es algo que podemos tener en cuenta como comunidad, ¿no? Ujú. Como, por ejemplo, bueno, estar atentos al calendario de vacunación, Ujú. tener un asesoramiento, no sé, genético, tener una detección y un tratamiento oportunos, ¿no? O mismo prevención auditiva, digamos, quiero decir, para aquellas personas que trabajan con un ruido Claro. ambiente, que utilicen los protectores auditivos adecuados también, Exacto. ¿no? Sí, No solamente pensando en niños, digo, que pueden llegar a tener una pérdida auditiva, sino también en adultos que a largo plazo vamos a terminar todos perdiendo la audición. Claro. Sépanlo, oyentes, que todos a largo plazo vamos a perder la audición, así que es re importante que tengan en cuenta toda esta información que Lore está brindando. Creo que eso, ¿no? Que también, si yo estoy trabajando en un ambiente muy ruidoso, bueno, es importante protegerme. Créannos que es muy importante. Ujú. Sí, o los adolescentes ahora con los auriculares, Claro. ¿no? Ujú. Que hablábamos hace un ratito. Entonces, eso es muy importante. Claro. ¿Sí? Y algo que por ahí no quiero dejar de decir es que no alcanza a veces con detectar temprano, Ujú. sino que hay que actuar temprano. Claro. Ujú. ¿Sí? Porque muchas veces nos pasa que la detección es precoz, pero el equipamiento llega de manera tardía. Ujú. ¿Sí? Mm. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? La acción, el ponernos en acción. No solamente detectar, sino que actuar, que Sí, es lo sobre más todo, claro, importante. en el caso de los niños, que tal vez 1 año, 6 meses, 8 meses, es muchísimo tiempo de pérdida de oportunidades. Claro. Exacto. Y en esto de los equipamientos, Lore, por ejemplo, un audífono. Si, no sé, mi abuela tiene un audífono, yo se lo puedo pasar a otra persona, o sea, cualquiera puede usar cualquier audífono, acceso, ¿cómo es esto? A ver, los audífonos son para cada pérdida auditiva, ¿no? O Mm. sea, no es que todos los audífonos son para todas las pérdidas auditivas. Pero a veces, ¿sí? Si hay alguien que no está usando su audífono,
¿sí? Lo puede donar, porque por ahí otra persona lo puede utilizar, por supuesto, con una calibración nueva, ajustada. Claro. ¿Sí? A su necesidad. A su necesidad. Entonces eso también es importante saber, no tener los audífonos guardados en el cajón. ¿Sí? Si hay algún audífono por ahí dando vueltas, de buscar dónde ¿sí? donarlo. Sí. Buscar dónde donarlos, porque hay muchos niños que están esperando audífonos para poder tener ese acceso que venimos hablando, y hay muchas personas adultas que también, ¿sí? Claro. Y que no son fáciles de conseguir a veces. Entonces, si hay alguien que está escuchando el podcast y tiene algún audífono que ha dejado de algún tío, de algún primo, de algún abuelo, bueno, es un momento de buscarlo y pensar en alguien que lo necesite. Y los pasos ahí serían buscar dónde donarlo, que puedan hacer la calibración y después poder hacer como este trabajo específico del que vos venías hablando, porque el audífono solo no alcanza, ¿sí? El acceso auditivo es el primer paso, pero después tenemos que aprender a escuchar. Claro. Lore, te agradecemos tu participación, bueno, la confianza, el espacio que nos brindaste también para participar acá con nosotras. Estamos muy contentas de haberte recibido. A los oyentes les agradecemos por escucharnos este 8º capítulo que estamos muy felices de compartir con ustedes. Bueno, y síganos. Gracias, Lore. Nos pueden buscar en Spotify, en YouTube y en Instagram. Estamos como fono.logando. Hasta la próxima. Chau, chau. Ven tú, que te toca a ti. Cultura colectiva.